Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia, sin mácula de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Vida, obra y milagros del glorioso Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima y confesor, español, padre de la Iglesia de América. En todo el orbe cristiano fue maravillosa la fecundidad con que en el siglo XVI se produjeron varones consumados en todo género de virtudes y de letras. Pero en donde más brilló fue en el católico reino de España, el cual en sólo aquel siglo tuvo hombres capaces de hacer la gloria de muchas naciones. Entre los que más sobresalieron en santidad, en sabiduría y en el cumplimiento de las grandes cargas episcopales, fue Santo Toribio Alonso de Mogrovejo, natural de Mayorga, provincia de Valladolid, en aquel tiempo Obispado de León. Sus padres, ilustres por su gloriosa ascendencia y mucho más distinguidos por la piedad de sus costumbres, fueron don Luis Alonso de Mogrovejo, regidor perpetuo de Mayorga, y doña Ana Robles y Morán, natural de Villa Quijada. Ignórase el día de su nacimiento, el cual sucedió en el año de 1538. El mismo en que, no lejos de Milán, nació San Carlos Borromeo, semejante a nuestro santo en la inculpable conducta de su vida y en el celo fervoroso por la restauración de la disciplina eclesiástica, en el cuidado de sus ovejas y en todas las obligaciones de un gran sacerdote. Criáronle sus padres con una educación propia de la alteza de su linaje. El niño Toribio, que había recibido del cielo una índole dócil a todos los preceptos de la moral cristiana, daba desde aquella tierna edad los más claros indicios de los tesoros que en él se depositaban para beneficio de la Iglesia: hacer altares, colocar en ellos las santas imágenes de Jesús y de María, ponerse de rodillas delante de ellas, encender velas, ordenar procesiones y otros ejercicios semejantes eran las ocupaciones ordinarias del santo niño. Cuidaron sus padres de que le instruyesen en los rudimentos de la latinidad y, habiéndolo conseguido a la edad de 13 años, le enviaron a Valladolid para que en aquellas florecientes escuelas se ilustrase su alma con los conocimientos de la sabiduría. Apenas sabía, después de algunos años de residencia en Valladolid, otras calles ni otros caminos que el que llevaba desde su casa a la iglesia o desde su casa a la universidad. Sus condiscípulos admiraban en el santo joven un conjunto de prendas celestiales que los obligaba a amarle sin interés y a respetarle sin servidumbre. Luego que recibió el grado de bachiller, juzgaron sus padres que Valladolid era pequeño teatro para que pudiese lucir su ingenio, y así procuraron enviarle a Salamanca, que era a la sazón el emporio de las ciencias. Florecían en ella muchos sabios, y entre ellos un tío de Toribio, llamado Juan de Mogrovejo, que era colegial en el Colegio Mayor del Salvador, llamado por otro nombre de Oviedo. En este tiempo, habiendo proyectado don Juan III, rey de Portugal, hacer célebre la Universidad de Coimbra, llevando allá a cualquier precio los maestros más grandes de Europa, pasó Toribio a esta universidad en compañía de su tío, que fue uno de los sabios elegidos y que más la ilustraron en sus principios. 10 años se residieron en aquella ciudad hasta que, habiendo vacado la cátedra de Derecho Civil y la canonjía doctoral de la Santa Iglesia de Salamanca, solicitó esta ciudad recuperar lo que había perdido,
y así se proveyó uno y otro en don Juan de Mogrovejo, que con este motivo dejó a Coimbra y volvió a Salamanca en compañía de su sobrino. Un año había pasado cuando Toribio padeció el golpe irreparable de la pérdida de su tío, a quien llamó Dios a mejor vida. Viéndose Toribio sin la amable compañía de su tío, determinó hacerse colegial en el mismo colegio, y habiendo vendido la rica biblioteca que le había dejado para socorrer y establecer a dos hermanas, recibió la beca teniendo 33 años de edad. En este estado manifestó que el colegio era para él un riguroso monasterio. Dormía poco, su comida y bebida eran parcas y ordinarias, interiormente vestía un cilicio, ya que en lo exterior no le era lícito abandonar el vestido común de colegial. Ayunaba con frecuencia, meditaba continuamente, frecuentaba los sacramentos y en todas sus operaciones se manifestaba irreprensible. Pero en lo que más sobresalía su fervor era en la maceración del cuerpo, al cual afligía con tan copiosas disciplinas de sangre que llegaron a temer que perdiese enteramente la salud. Pensaron pues los colegiales que se le debía ir a la mano, y así buscaron medio de corregir aquel exceso de piedad. Tenía en el colegio un grande amigo suyo, que conformaba enteramente con su genio y sus costumbres, llamado don Francisco de Contreras. A éste dieron la comisión de hablar a Toribio, advirtiéndole que debía moderar el rigor de sus penitencias. Pero apenas se vio encargado de esta comisión por todo el colegio, cuando Dios le ilustró el entendimiento y le sugirió un camino tan fácil que le condujo seguramente al fin deseado. Propuso a Santo Toribio, entre otras razones, que en aquel rigor que había entablado estaba tan lejos de agradar a Dios, que antes bien, por el contrario, era de temer no le desagradase, que la virtud consistía en un medio, y que todo exceso era reprensible. Esta conducta de vida le granjeó un concepto tan alto que, así en el colegio como fuera de él, era respetable su virtud. Pero no contento con los fervorosos y penosos ejercicios que hacía en el colegio, deseó otro todavía más penoso y más arriesgado. Este era la peregrinación a Santiago para ganar las inmensas indulgencias que han concedido los sumos pontífices a los que van a visitar al santo apóstol y patrono de las Españas, y asimismo para experimentar las forzosas penalidades de un camino largo y mal provisto. Sólo le faltaba un buen compañero para verificar sus deseos, pero lo halló en Contreras, quien se acomodó fácilmente a todos los proyectos de su piedad fervorosa. Habiendo tomado, pues, el hábito de peregrino, salió con su compañero a pie descalzo, y pidiendo limosna de puerta en puerta, lo que bastaba para ejercitar las virtudes de la pobreza y de la humildad, puesto que por lo demás llevaban dinero suficiente para no ser gravosos a sus hermanos. Concluida su peregrinación felizmente, volvió al colegio más mortificado su cuerpo, pero más enriquecida su alma con el tesoro de la divina gracia. Bien descuidado estaba Santo Toribio una noche en su colegio, cuando, llamando a deshora, le trajeron los despachos en que el rey le nombraba inquisidor de Granada. Constituido Toribio en el delicado empleo de inquisidor, se propuso un camino templado de justicia y de misericordia por donde dirigir sus pasos. Aborrecía los delitos, pero no a los delincuentes, a quienes siempre amaba como a prójimos. Fue tal la rectitud e integridad con que Santo Toribio se portó en el empleo de inquisidor, que habiendo sido necesario, por causas gravísimas, examinar de orden superior la conducta de aquel tribunal, de cuyo examen resultaron desterrados y privados algunos inquisidores, Santo Toribio no solamente fue hallado inocente e irreprensible, sino que mereció alabanzas por su conducta. 4 años obtuvo la plaza de señor inquisidor, en cuyo tiempo, habiendo vacado el arzobispado de Lima, por muerte de don Diego Gómez Madrid, fue electo para ocupar esta silla,
A un corazón ambicioso le hubiera producido esta dignidad mucha satisfacción y alegría, pero en el de Santo Toribio causó tal melancolía y turbación que sólo pudo tranquilizarse después de haber escrito al Consejo de las Indias y al rey su renuncia, concebida en los términos más activos y eficaces, a su parecer, para que el rey se la admitiese. Su católica majestad, que tenía la virtuosa sagacidad, inseparable de la prudencia, conoció inmediatamente cuán acertada había sido su elección. Las excusas de Santo Toribio fueron otros tantos incentivos que le confirmaron en el juicio que había hecho de la aptitud del santo para obispo. Escribióle pues el santo rey don Felipe II, mandándole que aceptase la dignidad y que a lo más se convenía en que lo meditase por espacio de 3 meses antes de admitir su renuncia. Mientras venían las bulas de Roma, pasó a Madrid a recibir las instrucciones del rey, y de allí a Mayorga a ver a su madre, que aún vivía, a sus hermanos y parientes, y decirles adiós para siempre. Hecho esto, y consagrado obispo en Sevilla, trató de pasar cuanto antes a su iglesia, y así salió del puerto el año de 1580. La navegación fue feliz, pues él llegó al puerto llamado Nombre de Dios, sin haber padecido novedad importante que pusiese su vida en peligro. No sucedió así en el camino que hay hasta Panamá, pues debiendo pasarse lugares muy fragosos, profundos pantanos y caudalosos ríos, en uno de estos, muy rápido y caudaloso, todos consintieron en que había perdido la vida. Abundan por lo común aquellos ríos de ferocísimos caimanes, animales sumamente carniceros, que, luego que perciben que van dando por el río cualquier animal, se tiran a él con ferocidad, le despedazan y le devoran. Camínase regularmente mulos o machos de la tierra, los cuales, acostumbrados a la aspereza y fragosidad de los caminos, recompensan con la seguridad la molestia de la pesadez con que caminan. Vadeaba el santo un río, y al llegar a la mitad, se advirtieron venir hacia él 2 grandes caimanes, de cuya ferocidad, estremecido el mulo, hizo tales contorsiones, viendo tan cercana su muerte, que echó de sí el arzobispo, el cual cayó en el agua, embarazado en sus propias vestiduras. Los caimanes, luego que vieron la presa segura, se aceleraron a devorar al santo arzobispo. Nadie dudó de su muerte, ni de que su vida no podía prolongarse más que lo que tardase en llegar cualquiera de los caimanes y atravesarle con sus espantosos colmillos. El santo advirtió el grande peligro en que se hallaba, por una parte de ahogarse viéndose en medio de un río sin saber el arte de nadar, ni poderlo practicar aunque lo supiera, y por otra parte, viendo venir con las bocas abiertas a despedazarle 2 bestias tan enormes, levantó su corazón a Dios, imploró su misericordia y al punto advirtió 2 contrarios efectos. Los caimanes quedaron inmóviles como si fueran 2 rocas, y el cuerpo del santo tan ligero que, como si fuera de corcho, fue nadando sin trabajo hasta llegar a la orilla. Dio gracias a Dios por el beneficio recibido. Lo mismo hicieron los que le acompañaban, firmemente persuadidos a que el suceso había sido verdaderamente milagroso. Siguió su viaje hasta que el día 24 de mayo del año de 1581 llegó felizmente a Lima, en donde le hicieron un recibimiento ostentoso. Habiendo puesto en orden las cosas de su casa, de manera que nadie le pudiese reprender, trató de comenzar una general reforma por todas las clases y en todas las materias. Registró por sí mismo los sagrarios y los ornamentos de las iglesias, dando a las que eran pobres las alhajas necesarias para que celebrasen con decencia los divinos oficios. Averiguó con qué pompa y solemnidad se hacían estos en todas las iglesias de su obispado, pero principalmente le llevaron su atención las casas de misericordia, los hospitales y la instrucción de los indios que habitaban en los parajes más remotos. Puesto este orden y arreglo en su casa, en sus familiares, en sus tribunales, en sí mismo y en sus súbditos, trató de ordenar y reformar la disciplina de aquella iglesia, que, con los tiempos turbulentos, se había notablemente relajado.
Para este efecto convocó un concilio provincial, citando a todos los obispos sufragáneos, y, entretanto, emprendió la visita de su arzobispado, con ánimo de volverse a Lima, luego que hubiesen llegado allí los vocales como lo hizo. Desde la fundación de aquella silla no había habido más que 2 concilios con el nombre de congregaciones. Uno en el año de 1552, el otro en el de 1567. Pero habiéndole faltado al primero la forma legítima de concilio y al segundo la confirmación del sumo pontífice, habían quedado sin efecto los decretos y determinaciones de uno y otro. En el año de 1582, siendo virrey de aquellas provincias don Martín Enríquez, se juntaron los obispos sufragáneos de Lima y, habiendo celebrado 5 sesiones, se concluyó felizmente. En él se hicieron muchos decretos y constituciones santísimas que fueron aprobadas por la Silla Apostólica y mandadas ejecutar por el Real Consejo de Indias. Fue tanta la utilidad de sus cánones, la prudencia y sabiduría con que fueron establecidos, que se juzgó oportuno extender su observancia a otros 3 arzobispados y 17 obispados, como si fuesen de un concilio nacional, y en todos ellos se observaban hasta el día de hoy con tan conocido provecho que manifiesta bien el sublime espíritu con que fueron dirigidas todas las acciones. En este concilio tuvo Santo Toribio algunas amarguras que sufrir, porque habiendo juzgado oportuno comenzar la reforma por los mismos obispos y demás eclesiásticos, se resintió agriamente la avaricia de algunos de ellos, protegida con el favor de muchos poderosos. Pero habiendo conocido el Papa y el Rey el santo celo de Santo Toribio y la justicia de sus determinaciones, mandaron unánimemente que todos las obedeciesen, de lo cual le resultó al santo arzobispo mucho mayor amor y respeto que el grande con que hasta entonces había sido admirado. Otros 2 concilios hizo celebrar en su tiempo, pero sus actas se redujeron únicamente a la observancia de los decretos del primero. Luego que el santo prelado estuvo cierto de que su concilio había sido aprobado por la sede apostólica y mandado ejecutar por el rey, aplicóse a hacer que se observasen con todo rigor sus determinaciones. Una de las más principales era el establecimiento de seminarios conciliares, en donde se criase con santas instrucciones la juventud, para entresacar de ella ministros aptos que sirviesen a la Iglesia con la integridad de sus costumbres y con las luces de su sabiduría. En el año de 1581, habiendo juntado antes los caudales necesarios, comenzó la fábrica del primero en la ciudad metropolitana de Lima. Una obra tan santa y provechosa padeció inmediatamente las contradicciones y adversidades que suelen padecer las de su clase. Con pretexto del real patronato, quiso el virrey hacer privativamente suya la elección de seminaristas, quitando al arzobispo la acción, juntando a esto otras pretensiones que, apoyadas en el poder y la fuerza, dieron mucho en qué ejercitarse la paciencia del santo prelado. Pero este digno arzobispo, así como tenía un alma grande para emprender obras heroicas, así también tenía una fortaleza invencible para no decaer de ánimo en las persecuciones y para defender a todo riesgo los derechos de la Santa Iglesia. Llegó a noticia del rey la desavenencia entre su virrey y el señor arzobispo, reconoció por sí mismo las razones de uno y otro, y persuadido a que los derechos del sacerdocio no era justo que se confundiesen con los del imperio, falló a favor de las justas pretensiones de Santo Toribio. A esta contradicción se siguieron otras muchas, sobre diversos puntos que interesaban a la inmunidad eclesiástica, pero el Señor le llenó de admirable paciencia para sufrir todas las adversidades y de fortaleza superior a todas las contradicciones. Pacificadas estas, se dedicó con todo ardor a cumplir las funciones de su ministerio,
edificó monasterios a las esposas de Jesucristo, destinó lugares de piedad para las doncellas cuyo honor peligraba, dispuso hospitales y hospicios para la manutención de los huérfanos y curación de los enfermos. Las rentas de su archidiócesis, que eran cuantiosísimas, no tenían otro destino que el seno de los pobres, en donde sabía que no se las había de robar el ladrón, sino que, antes bien, las había de hallar multiplicadas. Un trabajo incesante y un cuidado continuo sobre su propia santificación y la de sus prójimos eran dos ejes sobre que giraba toda la vida de este santísimo prelado. Desde el punto que tomó sobre sus hombros tan penosa carga, propúsose conocer a todas sus ovejas, una por una, si fuese posible. A este fin emprendió 3 veces la visita de su obispado, haciendo 2 completas y dejando la tercera comenzada por haberle faltado la vida. Así pues, celebró 15 sínodos diocesanos, reunió 4 veces en torno suyo a los obispos de la América Meridional, bautizó y confirmó millones de indios, recorrió una y otra vez su archidiócesis, más vasta que un reino por aquel entonces, andando centenares de leguas, muchas veces sobre la nieve y a través de los riscos, hablando a los indios en su propia lengua y despreciando los silbos de las flechas envenenadas con que frecuentemente se le recibía en los bohíos paganos. Había salido de Lima a Santo Toribio, haciendo la tercera visita de su arzobispado. Llegó cerca de Saña, estando ya próxima la Semana Santa, cuyas augustas ceremonias quería celebrar allí por sí mismo. Persuadiéronle que pasase a Trujillo, por cuanto el primero era un lugar poco sano por causa de los calores excesivos. El santo despreció este peligro que le pareció remoto, y dirigiéndose a Saña, antes de entrar en el pueblo, se sintió con calentura. Agravándose la enfermedad, le mandaron los médicos comer carne, pero, como era Semana Santa, lo rehusó cuanto pudo hasta que se lo mandaron en conciencia. Viendo los médicos que era su muerte inevitable, ordenaron que se le diese esta noticia para que hiciese sus disposiciones, lo cual ejecutó un capellán suyo. Lejos de entristecerse con la nueva, exclamó con aquellas palabras del salmista: «Regocijado me he con las cosas que me han sido dichas, iremos a la casa del Señor». Y, al que le dio la noticia, mandó que le diesen las albricias que muy de antemano tenía prometidas al que le anunciase la muerte. Dispúsose a ésta, mandando hacer justa repartición de todo cuanto tenía, sin excluir el utensilio más despreciable, entre los pobres de todas las clases, a quienes llamaba sus acreedores. Confesóse con grande compunción y lágrimas, y diciendo que era indigno de que el Señor le visitase en su casa, hizo que le llevasen a la iglesia en una camilla, y allí recibió el viático con tal devoción que todos quedaron enternecidos. Vuelto a su casa recibió la extrema unción, exhalando ardientes suspiros entre frecuentes actos de contrición. Repetía muchas veces aquellas palabras de San Pablo: «Deseo ser desatado y estar con Cristo», consolando incesantemente a sus familiares que lloraban su muerte con amargura. Día de Jueves Santo, a la misma hora que solía lavar los pies a los pobres, pidió al prior de San Agustín que le cantase el salmo «In te Domine speravi», y al llegar a las palabras «En vuestras manos, Señor, encomiendo mi espíritu», exhaló su alma bienaventurada con aquella dulce tranquilidad que sólo pertenece a los justos. Sucedió su dichoso tránsito el 23 de marzo del año del Señor 1606, a los 68 de su edad y 25 de episcopado. Su cuerpo quedó intacto y hermoso y fue enterrado en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana con una pompa y concurso y aclamaciones admirables. El Señor manifestó bien pronto la santidad de su siervo por medio de infinitas maravillas,
y habiéndose hecho las diligencias necesarias para la justificación de sus virtudes en grado heroico y de los milagros con que testificó Dios su santidad, fue beatificado por el Papa Inocencio X y Benedicto XIII le canonizó después en el año del Señor de 1726. El 5 de julio de 1727, su santidad concedió la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo para todos los reinos y dominios de España. Se le celebra en todo el continente americano y particularmente en la América española, con rito en ella doble de segunda clase para el día 27 de abril. Oremos. Guardad, Señor, a vuestra Iglesia con la continua protección de vuestro santo confesor y pontífice Toribio, para que, así como a él le hizo glorioso su solicitud pastoral, así su intercesión nos haga a nosotros siempre fervorosos en vuestro amor. Por nuestro Señor Jesucristo, vuestro Hijo, y con vos y reina la unidad del Espíritu Santo Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza, sea por siempre bendita y alabada. Madre mía de Covadonga, salvadme, salvada España, viva España. Ave María purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ad maiorem Dei gloriam. Dos banderas.